Buenos días, ¿me escuchan? No sé. Buenos días, ¿me escuchan? Bien, Buenos días, profe. buenos días, ahí estamos, va. Jóvenes, hoy no están aquí en el colegio, ¿verdad? Pregunto. No, profe. No, la otra semana que vienen o hasta la próxima. ¿Cuándo es el día que ustedes vienen? Bueno. Ayer llegamos, profe. Ah, bueno, no, pero yo me refiero al taller, porque cuando ustedes vienen al taller vienen todo el día. ¿Cuándo es cuando vienen todo el día al taller? Va a ser el 24, si no estoy mal. Bueno. Bueno. Igual cuando, un día antes de que sea esa, eh, esas sus prácticas, me avisan, por favor, para yo tomarlo en cuenta, ¿sí? Bueno, como sabrán ahorita es clase de reforzamiento, ¿verdad? Entonces vamos a continuar viendo lo que es el tema de la matemática básica, ¿verdad? Que muchos tienden a olvidar, ¿verdad? La última clase veían que era el tema de la aritmética. Y decíamos la definición de un número, ¿verdad? Que el número representa una magnitud, ¿sí? Una magnitud. Las magnitudes más que todo se ven en lo que viene siendo física, ¿sí? En lo que es física. Ejemplos de magnitudes. ¿Alguien que me diga alguna magnitud? ¿Alguien que me diga una magnitud? ¿Puedes alguien que me diga alguna magnitud? ¿Cuál podría ser un ejemplo de una magnitud? ¿Este año creo que tú ya llevas físico o ya no? Bueno, ¿esto ya llevan físico o este año ya no llevan? Harry, Abner, Diego, Edwin. ¿Qué manda? Sí, todavía llevamos. Profe, ¿Sí? por un ejemplo puede ser como peso, masa, digo yo. Va. Peso y más. Sí. ¿Y en qué, digamos, en qué se puede, digamos, medir una masa? ¿En qué puede ser medir una masa? En kilogramos. En kilogramos. ¿En qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede ser medir una masa? ¿Puedes en qué otra cosa puede ser medida la masa? También se puede medir en gramos, En en gramos. libras, en toneladas, si no me equivoco. Sí, exactamente. Y ahora bien, ¿y el peso en qué se mide, pues? ¿En qué se mide el peso? Ya me dijeron magnitudes para la masa, ahora para el peso, ¿en qué se mide? Kilogramos. ¿Kilogramos? ¿Alguien más? ¿En qué se mide un peso? Profe, se puede medir con un aparato llamado dinómetro, algo así está, bro. ¿Y en qué magnitudes nos dan los valores? Em, no, ¿En qué sería, jóvenes? En kilogramos no se mide un peso. Claro, en kilogramos no se mide un peso. ¿En qué sería entonces? ¿Alguien? David, Diego, Edwin. ¿Qué creen ustedes o en qué se recuerdan ustedes que se mide un peso? En Juve. Joule. Joule es un trabajo. Joule es un trabajo. Antes del Joule hay una cosa. ¿Qué vendría haciendo?
Para Newton. empezar, ¿qué manda? El Newton. Ahí está, en newtons. Sí, en newtons. ¿Por qué en newton? Porque recordemos que el peso al final es una fuerza, ¿verdad? Es una fuerza que nos atrae hacia, digamos, hacia la Tierra, ¿verdad? Entonces tengamos claros esos conceptos, ¿verdad? Eso no es de mate, pero sí es, digamos, el tema de lo que representa un número, ¿verdad? Una magnitud. Tenemos lo que es peso, que se mide en newtons, y masa, que se mide en kilogramos, en libras. De hecho, hay más sistemas, digamos, y digamos, yo me imagino que por ese sistema es que hay digamos, eh, mucha confusión, miren, o sea, sistemas, ¿no? De peso. Hay más, miren. Vamos a ver lo que nos dice aquí. También dice, vamos a ver, incluso, digamos, en internet a veces no sale lo que uno es. Pero, vamos a ver, eso. Incluso hasta en el internet tienden a este error, vean. ¿Sí? Y vamos a ver. Bueno, la cuestión es que se mide en newtons. También existe lo que viene siendo libras peso. Y por ese libras peso es que, digamos, hay mucha confusión entre masa y peso, ¿verdad? ¿Masa y peso es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo masa que un peso. ¿Verdad? Ustedes que están viendo en física, jóvenes, me imagino que mecánica de fluidos, algo así. ¿Cuál fue el último tema que vieron antes del examen en física? Energía cinética. Energía cinética, gravitación, vamos a ver, energía cinética. Energía. Sí, cuando va en movimiento. Bro. ¿Qué manda? ¿Qué manda? No escuché, perdón. Nada, bro, es lo que dijo mi compañero. Sí, lo de un cuerpo en movimiento, ¿verdad? Energía cinética. Bueno, esto ya les falta. Sí, energía cinética, después van a ver energía potencial, después gravitacional. No, entonces esto ya les falta. Bueno, eso no es de mi curso, pero si alguien desea alguna explicación, lo podemos ver. Sí, en la clase pasada empezábamos a ver lo que era, digamos, las operaciones básicas para lo que viene siendo multiplicar o sumar, ¿verdad? Y recordábamos que en las propiedades teníamos lo que viene siendo la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa dice que cuando se multiplican dos números, no importa el orden. Por ejemplo, 2 por 4 sería 8, y 4 por 2 también sería 8, ¿verdad? La propiedad asociativa, cuando se multiplican tres o más números, el producto es el mismo sin importar cuánto se agrupe los factores, ¿verdad? En este caso se quiere multiplicar 2, 3 y 4, ¿verdad? No importa cuáles dos se multipliquen primero y cuáles dos se multipliquen después. El elemento neutro en una multiplicación es el número 1. ¿Por qué es el número 1? Porque cualquier número multiplicado por 1 va a ser el mismo. Por ejemplo, 100 multiplicado por 1, 100. 200 multiplicado por 1, 200. ¿Sí? Entonces va a seguir siendo el mismo número. Y la propiedad distributiva, que es aquí donde ustedes tienden a, a confundirse en el álgebra. Miren, la suma de dos números por un tercero es igual a la suma de ellos, ¿verdad? Así, propiedad distributiva, vamos a ver. La propiedad distributiva. La propiedad distributiva viene siendo el factor común. Por ejemplo, si ustedes tienen, en este caso, 3, para otro color, 3 multiplicado por 4 más 2. La propiedad distributiva les dice que ustedes pueden prácticamente distribuir ese 3 con el 2,
perdón, con el 4 y con el 2. Entonces ustedes pueden decir 3 por 4, 3 por 4 más 3 por 2. Y si ustedes se dan cuenta en este término, miren, tenemos un factor común. ¿Y el factor común cuál es? Es el 3. ¿Sí? Es el 3. De aquí es donde viene la factorización por factor común, miren, de la propiedad distributiva. ¿Sí? Quizás tal vez alguien, cuando se los enseñaron, solamente lo dijeron así como que, bueno, es por eso y ahí quedó, ¿verdad? Pero es por la propiedad distributiva. ¿Por qué? Vamos a ver si es cierto. Miren, en este caso, si yo tuviera 3 y yo no lo opero, y yo opero como la suma, 4 más 2, ¿cuánto sería? 6. ¿Verdad? 6. Entonces, 3 por 6, ¿cuánto sería? 18. 18. Ahí estamos, 18. Ahora bien, aplicando la propiedad distributiva que me dice que yo puedo repartirlo, ¿verdad? 3 por 4, ¿cuánto sería? 12. 12. Más 3 por 2, 6. 6. Y 12 más 6 también es 18, miren. También es 18. De aquí proviene el factor común, miren. ¿Sí? Por si alguien no sabía de dónde provenía el factor común, de aquí es. ¿Sí? De la propiedad distributiva de los números. ¿Ustedes hay alguna duda, jóvenes? ¿Jóvenes, alguna duda? No, profe. Profe. ¿No? No, profe. ¿No? Vaya. Bien. Ahí estamos. Vamos a borrar y vamos a pasar. Bueno, números fraccionarios. ¿Cuáles son los números fraccionarios? Este tema de los números fraccionarios es algo que tiende a confundir mucho, ahí sí que digamos, a los estudiantes, ¿verdad? Dice, el concepto matemático de una fracción corresponde a la idea individual de dividir una totalidad en partes iguales. Cuando hablamos, por ejemplo, de un cuarto de hora, de la mitad de un pastel o de 2/3 partes de un depósito de gasolina. Los números fraccionarios también son los números racionales. Estos se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, es decir, en forma de fracción. Los números enteros son racionales, pues los pueden escribir como el cociente de ellos mismos por la unidad. Los números fraccionarios o racionales tienen algunas de las siguientes características. Miren, una fracción viene siendo en esta manera. Miren, A dividido B. Es el cociente de dos números enteros A y B, tales que B sea distinto de cero. ¿Alguien se recuerda por qué B debe ser distinto de cero, Juanes? ¿Por qué B debe ser distinto de cero? ¿Nadie? Bueno, si yo les dijera la operación 5 dividido 0, ¿cuál sería el resultado, jóvenes? 5 dividido 0. Sería 0. Sería 0, dicen ahí. ¿Alguien más? Sería 0, profe. Sería 0. Vamos a ver. Vamos a rectificar. Es una operación de división, ¿verdad? Vamos a ver. 5 dividido 0. Miren. Indefinido. ¿Sí? Indefinido. Bueno, vamos a ver si
Si es el 5 es el error. Supongamos ahora entonces que yo les dé el número 100. 100 dividido 0. 100 dividido 0. En este caso, 100 dividido 0, miren qué es lo que pasa. No definido. ¿Sí? No definido. ¿Por qué? Porque prácticamente, como bien lo dice, ¿verdad? Una división entre 0 no está definida, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si yo pusiera una función x más 2, por así decirlo, x más 2 dividido x, miren qué es lo que pasa aquí. Al momento de que nosotros evaluemos esta función, que es una función racional, así se le conoce, cuando nosotros la evaluemos en 0, miren, la gráfica nunca la corta, ¿verdad? Vamos a cambiarlo de color si usted quiere. ¿Sabes? Color. Ahí está, miren. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros intentamos evaluar la función en 0, ¿sí? Evaluar la función en 0, nos damos cuenta que no está definido, miren. No está definido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se sustituirían aquí primero? Por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, el 2, ¿verdad? ¿Sí? Donde sea f de 2 sería entonces 2 más 2 dividido 2. 2 más 2, 4. 4 dividido 2. 4 dividido 2 es 2. 2, miren. Sí, justamente se cumple, miren. Ahí está, ¿vean? Ahora bien, evaluada en 0, miren. 0 más 2 dividido 0. 0 más 2 sería 2 dividido 0. Y 2 dividido 0, miren, no está definido. No está definido una división entre 0 o una fracción en donde el denominador sea 0. ¿Sí? Como ya les dije, esto no está definido. Esto se resuelve por medio de límites, se le conoce. Eso ustedes lo van a ver en sexto. ¿Sí? El tema de los límites. Límites y derivadas, se conoce ese tema. Pero, si ustedes se dan cuenta, es una operación básica, ¿verdad? Es una operación que digamos que bien, tal vez nos la dieron en primaria, ¿verdad? Pero por no saber los conceptos, podríamos decir que era 0, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no está definido una división entre 0. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden dar cuenta, miren. Por más que ustedes se alejan, se van a dar cuenta que en ningún momento ninguna de, la ecuación, la gráfica jamás va, es que digamos, va a ser algo como sea 0, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, no está definido, ¿sí? No sé si me entendieron este concepto, jóvenes. Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Entonces, gracias. Entonces ya saben, una fracción entre 0 no está definida. En este caso, miren, el numerador A indica las partes que se toman. Vamos a hacerlo con una pizarra. A ver. Vean, nosotros tenemos una unidad, ¿sí? Nosotros tenemos una unidad. ¿Qué sea esto? No sé, ¿verdad? No sé qué sea eso. Y en este caso, yo quisiera dividirlo en 4 partes, ¿sí? En 4 partes. Bueno, entonces yo vengo y hago mis divisiones, ¿verdad? 2, 3 y 4, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De estas divisiones, yo necesito utilizar, supongamos ustedes, ¿verdad? Supongamos que esta sea una varilla metálica y que ustedes necesitan, digamos, 2 partes de esta varilla metálica. ¿Cuántas partes van a tomar si necesitan 2? ¿Cuántas tomarían si necesitan 2? Si necesitan 2 partes de esta varilla, ¿cuántas partes tomarían? 2 cuartos. 2, ¿verdad? Entonces lo van a representar así, miren.
2. 2. Dos partes que ustedes tomaron. Dos partes que ustedes tomaron. 1 y 2. Dos partes que ustedes tomaron de 4 divisiones, miren. Es por eso que aquí dice, miren, aquí también nos dice que el numerador indica las partes que se toman de las que se ha dividido la unidad. El denominador indica las partes iguales en que se divide la unidad. En este caso, miren, dice un sexto, un sexto. Entonces, la unidad yo la dividí en 6 partes iguales. ¿Y cuántas tomé de ellas? Una. ¿Sí? Una. Tomé una parte. ¿Ya? Eso es una fracción, miren. Eso viene siendo una fracción. Si, por ejemplo, yo les dijera, si, vamos a ver, 3 quintos, ¿sí? 3 quintos. ¿En cuántas partes debo dividir mi unidad? Un 5. En 5. Exacto. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren. 4 y 5. Ahí estamos. Y de esas 5 unidades, ¿cuántas voy a tomar? 3. 3. 3, exactamente. Miren. 1, 2 y 3. Y ahí está, miren. Ahí ya ustedes, digamos, ya tienen un concepto más claro de qué es una fracción, ¿verdad? El numerador indica las partes que se toman y el denominador las partes en las que se divide, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, pues no es algo tan complicado, ¿verdad? Pero, como les dije, son temas que se tienden a olvidar, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo se leen los números fraccionarios? Los números fraccionarios, cuando nosotros tenemos numerador 1, nosotros le decimos o lo llamamos como 1, ¿sí? No decimos 1 medios, 1 tercio, no decimos así. Decimos 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto y así sucesivamente, miren. Ahora bien, con el tema del denominador, miren, el denominador prácticamente del 2 al 10 tienen lo que viene siendo su nombre específico, ¿verdad? Miren, dice medio, tercio, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. ¿Sí? Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo. Ahora bien, a partir del 11 en adelante, nosotros vamos a escribir prácticamente lo que viene siendo o leerlo directamente el nombre, miren, 11, y le agregamos la terminación avos. Por ejemplo, si yo le colocara 3, ¿cómo se leería esta fracción, jóvenes? 3 dividido 400, ¿cómo se leería? ¿Cómo se leería ese 3 dividido 400? Pues, ¿no? ¿Nadie? Bueno, como yo les dije, digamos, el 1 se lee como 1. Del 2 en adelante se lee como, ¿ves, verdad? 2, 3, 4, 5, ahí sí, ¿verdad? Va, entonces sería 3. ¿Y cómo se leería el denominador? 400 avos. 400 avos, ahí estamos. ¿Sí? 3, 400 avos. Ahí está. Bueno, tenemos lo que son las fracciones propias, impropias y las fracciones mixtas. En este caso, las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Las fracciones impropias, por otro lado, es donde el numerador es mayor o igual que el denominador. Por ejemplo, 4 tercios, 11 cuartos y 7 séptimos. Fracción mixta.
un número entero y una fracción propia juntos, ¿verdad? Un tercio, 2. Un cuarto, 16, 2 quintos. Ojo, miren, en este caso, si ustedes se dan cuenta, eso no indica una multiplicación, ¿verdad? Hay quien pensaría que eso indicaría una multiplicación, pero no es así. En este caso, ¿qué es lo que nos representa un número mixto? Un número mixto, por ejemplo, 4, 2 tercios. 4, 2 tercios. Bueno, ¿qué es lo que indica eso? Entonces, miren, este 4 me dice 4 unidades completas, miren. 1, 2, 3, 4. Miren, 4 unidades completas. Pero si nos damos cuenta, todavía tenemos una pequeña parte de un quinto, ¿verdad? De una quinta unidad, ¿verdad? Esta última unidad, ¿en cuántas partes la debo dividir? 3. En 3. 1, 2 y 3. Miren. Entonces, como me dice la fracción que sea 4, ¿verdad? 4. Entonces yo tomo estas unidades, miren. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? No sé si 4. Y de la última, ¿cuántas partes voy a tomar? 2. 2. Exacto, miren. Entonces, esa es la representación de un número mixto, miren. Esa sería la representación de un número mixto. ¿Sí? Cuando estoy trabajando con enteros y con fracciones. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, jóvenes. Todo claro, profe. ¿Sí? Todo Ya claro, le- profe. Sí, gracias. Como ya les dije, digamos, estas clases es puramente repaso de matemática básica, ¿verdad? Para que ustedes recuerden todo eso. En la próxima clase, vamos a ver, sí, hoy sí tenemos clase normal, ¿verdad? En la clase normal, pues estaríamos viendo lo que es los temas correspondientes para este bimestre, ¿verdad? Vamos a continuar con eso, que es necesario, ¿sí? Jóvenes, vamos a dejar la clase por aquí, por el día de hoy, para que tengan tiempo para ir a reflexionar y continuaríamos en la siguiente clase, ¿sí? Este, buen provecho, jóvenes, y nos vemos entonces en la siguiente clase para, ahí sí, ya la matemática del curso, ¿verdad? No la matemática de refuerzo, sino que puramente la del curso, ¿sí? Buen provecho, jóvenes, nos vemos más tarde. Profe. Nos vemos, profe. Jóvenes, Nos vemos, profe. nos vemos, jóvenes.